oportunidad estarás escuchando la lectura del libro Fundamentos, escrito por el hermano Gino Gianfrancesco. El audiolibro estará dividido en 7 audios que corresponden a las 7 partes en que está organizado su contenido. Parte número 3. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Los rudimentos de la doctrina de Cristo, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos 5, verso 12b. Capítulo 6, verso 1b y c y verso 2. Punto número 14. Los primeros rudimentos. Teniendo pues en cuenta la persona y la obra de Cristo, comprendamos la razón de su doctrina, la cual se nos presenta también con cierto orden, es decir, atendiendo a las prioridades y comenzando por los primeros rudimentos de las palabras de Dios, según el decir de la carta a los Hebreos capítulo 5, verso 12. Recordemos que en el apartado 5, acerca de la doctrina, enumerábamos con Hebreos 6, 1 y 2 aquellas cosas que constituían los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Y efectivamente, si consideramos las citas de Mateo y Marcos, donde se resume el comienzo del contenido de la predicación de Jesucristo cuando empezó a recorrer Galilea y los alrededores enseñando en las sinagogas y poniendo el fundamento de su enseñanza, veremos en las susodichas citas que el contenido fundamental era arrepentimiento y fe, unidos a la expectativa escatológica del reino. De manera que realmente podemos deducir del resumen de Mateo y Marcos acerca del contenido de sus primeras enseñanzas que lo enumerado en Hebreos 6, 1 y 2 era realmente los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Vemos pues que el arrepentimiento era el ingrediente fundamental. Y al decir, creed en el Evangelio, la fe en Dios lo era también. Y en cuanto a bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno, queda implicado en el resumen fraseado. El reino de los cielos se ha acercado. Pues resurrección y juicio están íntimamente relacionados al reino, y bautismos también en lo relativo a la entrada. La imposición de manos tiene que ver con la autoridad del reino que se introduce y promociona. Resulta pues conveniente comenzar cual Jesús y de la manera que lo hicieron los apóstoles. Consideremos entonces un poco más detenidamente cada uno de los ingredientes, es decir, estos primeros rudimentos de las palabras de Dios de la doctrina de Cristo. Pues aunque Hebreos 6, 1 y 2 exhorta a la iglesia a ir adelante a la perfección, dejando ya los primeros rudimentos, se dirige según el capítulo 5, verso 12, a los que debían ser ya maestros. No obstante, en aquellos que apenas comienzan y de los que no debe esperarse ser aún maestros, en 1 de Timoteo 3:6, debe comenzarse atinadamente colocando el fundamento. Punto número 15. Arrepentimiento. El primer llamado del Evangelio es al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay Evangelio. El llamado a la fe incluye el arrepentimiento. La palabra griega traducida arrepentimiento es metanoia, de meta, cambio, y nous, mente. Tiene que ver pues con un cambio de mente, pues como dice en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La persona se comporta según el ánimo con que enfrenta la vida, y tal ánimo es según el pensamiento que abriga de ella. No puede, pues, cambiarse la conducta mientras se tenga en el corazón una actitud negativa y de enemistad contra Dios. El propósito del Evangelio es la reconciliación del hombre con Dios, con los demás hombres y con el resto de la creación. De allí la urgente necesidad de una metanoia, es decir,
de un verdadero arrepentimiento o cambio de actitud ante Dios, los hombres y la naturaleza. Dios en este tiempo manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pues ha establecido un día de juicio. Hechos 17, 30 y 31. La introducción del Evangelio es pues esta: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Esto es lo que comenzó a predicar Jesús y lo que mandó a sus apóstoles a predicar. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46 y 47. Jesús declaró pues: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, 5. Y el apóstol Pedro, con las llaves del reino, cuando fue preguntado por lo que había de hacerse, abrió las puertas con la inamovible declaración: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y en la puerta llamada la Hermosa declaraba: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. No puede, pues, comenzarse a edificar el reino de Dios sin arrepentimiento. Tan solo personas arrepentidas entran al reino. No puede tener entrada quien permanezca duro en su corazón contra Dios y los hombres, destruyendo la tierra, sin reconocer sus pecados y encaprichándose soberbiamente en sus ofensas al Creador y sus criaturas. Arrepentimiento significa, pues, reconocimiento de nuestra culpabilidad, unido a una confesión de esta, pidiendo perdón donde corresponda, si solo a Dios o también a los hombres en el caso de haberlos ofendido. Entonces, con sinceridad y honestidad, decidir aborrecer de allí en adelante ese pecado y proponerse, esperando y contando con la ayuda de Dios, a no practicarlo más, procurando en lo posible restituir el daño, haya sido este contra la confianza, la honra, los bienes o cualquier otra cosa. A todo pecado, injusticia o transgresión debe abarcar nuestro arrepentimiento, pues necio sería reservarnos el lujo de acariciar aún ciertos pecados favoritos, desechando apenas aquellos que nos esclavizan menos. Debemos ser drásticos y honestos con nosotros mismos, acatando en la confianza y esperanza de su gracia la demanda divina. El arrepentimiento es, pues, una íntegra actitud de corazón que se vuelca hacia la búsqueda de la perfecta voluntad de Dios a pesar de nuestra debilidad. Es la gracia de Dios la que hace que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Sí, es Dios quien nos concede el arrepentimiento. 2:25. Por ello, ante nuestra vileza y dureza debemos levantar los ojos a Dios pidiendo su gracia que nos convierta. Jeremías 31:18. Mientras tengamos conciencia de responsabilidad, elevemos a Dios la súplica para que no nos abandone en nuestros pecados, sino que nos fortalezca para el arrepentimiento. Su gracia, que no ha quitado nuestra responsabilidad, posibilitará nuestra sincera conversión. El arrepentimiento no es además una experiencia de una sola vez, sino que debe ser la experiencia inmediata ante cualquier caída. También a la iglesia se le llama el arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, versos 5, 16 y 22, capítulo 3, verso 3 y 19. Y mucho más cuando sabemos que no solo hay pecados de acción, sino también de omisión, es decir, cuando sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Santiago 4:17. La apostasía voluntaria, que reniega de Cristo, exponiéndole a vituperio, aleja la posibilidad de un futuro arrepentimiento. Hebreos 6, del 4 al 8 y capítulo 10, 26 al 31. Por lo cual, la iglesia, es decir, cada cristiano, no debe dejar deslizarse su corazón en el endurecimiento del pecado. Hebreos 3, 12 y 13. La morada de Dios es un espíritu contrito y humillado, el cual así no será de él despreciado. Salmos 34:18, 51:17, Proverbios 16:19, 29:23, Eclesiastés 7:8b, Miqueas 6:8.
Punto número 16. Fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El llamado de Dios comienza pues con un llamado a la fe. Creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Dios pues nos pide que tengamos confianza en Él. En la base de nuestra fe están los hechos históricos de la revelación de Dios. Dios se ha revelado pues a sí mismo y sobre ese testimonio histórico descansa nuestra fe. Histórico no solo referido al pasado, sino a la continua intervención de Dios en la historia, en la vida de las personas. La fe viene pues por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Para invocar a Dios confiándose en Él, es pues necesario que oigamos de Él primero. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55, 2b y 3. Oímos, pues, para conocer los hechos de Dios. Entonces, el testimonio que Él ha dado y da de sí mismo engendra en nosotros la fe. Entonces, tenemos confianza para invocarle y recibir de Él lo que nos ha prometido, pues ha sido suya la iniciativa de poner tal esperanza delante de nosotros. Por eso hizo antes evidente su poder y deidad mediante la creación, Romanos 1, 19 y 20, y vemos sus huellas dentro de nuestra propia conciencia, Romanos 2, 14, 16. Por eso también habló a los hombres por sus escogidos y pregoneros como Enoc, Noé, Abraham, Moisés y los profetas. Pero principalmente en el cumplimiento del tiempo y en atención a sus anuncios proféticos nos habló por su Hijo Jesucristo, Hebreos 1, 1 y 2, el cual después de ascender a la gloria envió su Espíritu Santo a la iglesia, la cual desde los apóstoles es depositaria del testimonio divino y de la palabra de fe. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 10 al 12. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 8b al 11 y 13. Para invocar hay que creer, y para creer oír, y para que oigamos nos fue enviado el testimonio. Romanos 10, 14 al 17. Y este es pues que Jesús de Nazaret, el Cristo, salió de Dios y vino al mundo siendo el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. Juan 16, 28, 17 del 7 al 8 y Lucas 1 del 30 al 35. Y vivió sin pecado, aunque tentado en todo conforme a nuestra semejanza, Hebreos 4:15 y 1 de Juan 3:5, murió en la cruz en nuestro lugar y por nuestros pecados, limpiándonos de ellos por su sangre y beneficiándonos gratuitamente de ellos si creemos. Isaías 53 del 4 al 11, Mateo 20, 28 y 1 de Timoteo 1:15. Resucitó corporalmente y ascendió a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y derramando su Espíritu Santo. Volverá en gloria y majestad para juzgar y establecer definitivamente su reino, con resurrección de nuestra carne y juicio eterno de los que no le conocieron. Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 10. Es pues Jesús el Señor y el Cristo, y recibirle es recibir la vida eterna. Juan 1, 12 al 13. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16.
Dios ha tomado pues la iniciativa y revelándose nos vino a buscar. Entonces nos habla al corazón para que le conozcamos a través de Cristo y a sus hechos, de manera que confiados en Él aceptemos la gracia del perdón, de la liberación, de la regeneración, de la renovación, de la unción que es arras o garantías de una herencia eterna e incorruptible por la resurrección de Jesucristo. Heredemos, pues, con Él la resurrección gloriosa para un reino inconmovible. Nos pide apoyarnos en Él, echar todas nuestras angustias y ansiedades sobre Él y contar con Él mientras permanecemos recibiendo experimentadamente de Él a Jesucristo cual vida y por Cristo al Espíritu Santo que nos guía conforme a su palabra a toda verdad y nos participa de lo suyo vitalmente. Recibir confiadamente de la gracia es, pues, la actitud del creyente. Creer es confiar y confiar es contar con Él, recibiendo de su fidelidad para fortalecernos y para obedecerle voluntariamente, en alianza de nuestras voluntades con la perfecta suya, cual coherederos del reino de Jesucristo, Hijo de Dios. Podemos confiar en Él porque Él ha hecho promesas y se ha comprometido a sí mismo con juramento de que nos bendecirá en Cristo Jesús. Hebreos 6 del 13 al 20, Gálatas 3, 29. Honremos pues su palabra, aferrándonos tenaz y osadamente a ellas, pues por sus maravillosas promesas podemos levantar la cabeza. Él es fiel, lo ha demostrado muchísimas veces. Elijamos lo mejor siempre. El creer de la fe es en el Evangelio, fundamentalmente en la identidad de Cristo, en su muerte expiatoria por nosotros, en su resurrección completa y en su señorío con que establecerá definitivamente su reino. Punto número 17. Doctrina de bautismos. Jesús mandó que sus creyentes fuésemos bautizados, que nos identificásemos con Él bautizándonos. Mateo y Marcos los registran. Id y haced discípulos bautizándolos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28:19 y Marcos 16:16. Los apóstoles, en su nombre, ordenaron también lo mismo a los judíos y gentiles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos registró varios casos. Hechos, capítulo 2, versos 38 y 41, capítulo 8, verso 12, 16 y 36 al 39, capítulo 9, verso 18, capítulo 10, verso 47 al 48, capítulo 16, del verso 15, el verso 31 al 33, el capítulo 19, del verso 1 al 5, y capítulo 22, verso 16. Cuando las gentes creían el Evangelio, lo normal era que confesaran su fe identificándose con Cristo, invocándole en el bautismo. Con el bautismo mostraban que aceptaban al Hijo de Dios, muriendo y resucitando con Él. Bajaban a las aguas y eran sumergidos en ellas por la Iglesia, a la semejanza de la muerte de Cristo. Sepultados en Él y en ellas, y subiendo con Él de ellas cual resucitados, en la fe de que al unirnos a Cristo, por Él somos perdonados de nuestros pecados y regenerados. Sepultados con Él, en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 3 al 5. Así que mediante la fe nos ponemos en contacto con el Cristo resucitado, lo cual señalamos para consumarlo bautizándonos e invocándole en obediencia. Lo normal sería, pues, que realicemos esta identificación en fe por el bautismo. En el tiempo apostólico, los que recibían la palabra eran bautizados enseguida. La fe debe preceder al bautismo, pues es mediante esta, Colosenses 2:12, que en el bautismo nos identificamos con la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Por eso Felipe contestó a la pregunta del eunuco por el impedimento o el requisito para ser bautizado y le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Hechos 8:37. Jesús dijo: el que creyera y fuere bautizado. No es pues tan solo el que fuere bautizado sin creer ni escoger, sino que se debe creer primero. Jesús dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu, Juan 3:5. No es pues tan solo del agua, sino que también debe nacerse del Espíritu, el cual se recibe por la fe. Gálatas 3:14, Juan 7:38-39. El apóstol Pedro escribió: mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3, 20b y 21. De manera que el bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo, es decir, que la identificación con su resurrección nos salva, lo cual, en figura del arca, realizamos a través de las aguas. No que el rito bautismal cambie la naturaleza de la carne, quitando sus inmundicias, la ley del pecado y de la muerte en la carne, Romanos 7, del 17 al 24, sino que nuestra obediencia al rito demuestra nuestra aspiración ante Dios de una buena conciencia. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la que nos libra, no de la existencia en la carne de la ley del pecado y de la muerte, pero sí nos libra del poder de tal ley del pecado y de muerte, enfrentándole el poder de la muerte al pecado en Cristo y el poder de la resurrección para Dios de Jesucristo. Nos libra, pues, por el Espíritu. Romanos 8, 1 al 13. Así que somos salvados por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo derramado abundantemente por Jesucristo. Tito 3, 5 y 6. Cristo pues purifica a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 26. Es necesario captar estas dos palabras, en y por, en las escrituras referentes al bautismo. Atendiendo al texto griego, tenemos que en el bautismo somos sepultados y resucitados mediante o a través o por la fe en el poder de la resurrección de Cristo por Dios. Colosenses 2:12. También somos sepultados juntamente con Él para muerte a través o por medio del bautismo. Romanos 8:6. Además, el bautismo está salvando ahora por la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 3:21. Es decir, porque significa y efectúa la obediencia de la fe salvadora por la identificación con el Cristo resucitado, que regenera participándose a sí mismo. También está escrito que la iglesia es purificada por Cristo al baño del agua en la palabra, Efesios 5:26. Además, dice que nos salvó mediante el baño de la regeneración, Tito 3:5. Véase pues que en el bautismo lo que salva es la sola fe. Además, nótese que no se habla de la regeneración del lavamiento, sino del lavamiento de la regeneración. Es decir, no que el lavamiento regenera, sino que la regeneración lava. Quien regenera es Dios, por consiguiente, mediante la sola fe que se expresa en el bautismo y conlleva al arrepentimiento. La fe en su palabra y poder, pues, a través del acto voluntario del bautismo nos identifica con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, el que cree se identifica bautizándose y tal identificación por fe, que es sumersión en Cristo mismo, entonces le salva. El que creyendo se ha identificado con Cristo, por éste es purificado y regenerado. Se nos pide pues que realicemos o consumemos nuestra identificación de fe con Cristo a través del bautismo. Por eso los apóstoles bautizaban enseguida, aunando el acto de fe y entrega a Cristo recibiéndole con el bautismo. Cristo entonces se ha comprometido a remitir los pecados de aquellos que al creer se arrepientan y se bautizan en su nombre. Hechos 2:38. Prometió además su Espíritu Santo.
La iglesia, pues, al bautizar lo hace de parte de Dios con su autorización, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y lo que ella así remita en la tierra es remitido en los cielos. Juan 20, 23. Igualmente, lo que ella retenga en la tierra es retenido en el cielo. La iglesia retiene los pecados cuando por causa de incredulidad y falta de arrepentimiento no bautiza a los incrédulos no arrepentidos, pues para el bautismo se requiere una fe verdadera. Hechos 8:37, que conlleva el arrepentimiento. Pues, ¿cómo identificarme con la muerte de Cristo si no estoy dispuesto a morir con Él al pecado y al mundo? La iglesia, no obstante, obra de buena fe, administrando reconciliación a todo aquel que voluntariamente profese creer y anhelar el bautismo, aunque sea engañada en su buena fe por algunos, como es el caso que tuvo Felipe con Simón Mago, a quien luego Pedro reprendió. Hechos 8, del 4 al 24. ¿Quién debe realizar el bautismo? Lo fundamental es la identificación por fe con Cristo del bautizado. No obstante, lo ideal es que quien administre el rito sea la iglesia, ya sea por los apóstoles, Juan 4:2, Mateo 28:19, o por los discípulos colaboradores, Hechos 10:48. El Señor directamente mandó a un discípulo de nombre Ananías a bautizar a Pablo, Hechos 9:10 al 19. Puede bautizar, pues, cualquier miembro de Cristo que esté bajo la dirección de la cabeza, que es Cristo, y en comunión con su cuerpo, es decir, que bautiza de parte del Señor y para el cuerpo, recibiendo a todos los que Cristo reciba. No se bautiza, pues, uno para pertenecer a una secta o a un ministerio, 1 Corintios 1 del 11 al 17, sino para señalar la realización de nuestra identificación con Cristo y para efectuarla mediante la obediencia de la fe. De manera que en quien somos sumergidos es en Él, haciéndonos por Él miembros suyos y por lo tanto partícipes de su único cuerpo dentro del cual somos inmersos por el Espíritu de Cristo, que recibimos mediante la fe viva que obedece. Por eso Pedro, a quien profesaba su fe arrepintiéndose y bautizándose, aseguraba la promesa del Espíritu Santo, que es quien nos bautiza en un solo cuerpo. Hechos 2, 38 y 39 y 1 Corintios 12, 13. Lo normal en la iglesia, en su tiempo primitivo y apostólico, era proceder a practicar el bautismo en las aguas por inmersión al creyente, lo cual está bien perpetuar. Mateo 28, 19 nos muestra las palabras que Jesús dirige al bautizador, autorizándole a que lo haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, como de parte de Dios mismo, pues es sabido que el Padre envió al Hijo y éste vino en el nombre del Padre, hablando sus palabras y haciendo sus obras. De la misma manera, el Hijo envió en su nombre al Espíritu Santo, el cual es su vicario en la iglesia. El Espíritu Santo opera ahora a través del ministerio de todo su cuerpo, por lo cual la iglesia, bajo la comisión de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, hace discípulos, los bautiza y les enseña de parte de Dios, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, Pedro dirigió ya no al bautizador, sino al que se bautiza, el mandamiento de bautizarse, cada uno en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Y así lo hicieron judíos, samaritanos y gentiles, según registra Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, verso 16, capítulo 10, verso 48, capítulo 19, verso 5, capítulo 22, verso 16. Pues en Cristo Jesús no hay diferencia entre judío y gentil, de manera que el bautizador bautiza de parte de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que se bautiza se identifica con Cristo en su muerte y resurrección, bautizándose en el nombre de Jesucristo. No se trata, pues, de dos fórmulas contradictorias, sino del complemento de dos realidades divinas: la identificación con Cristo del bautizado y la autoridad delegada del que lo bautiza,
Son pues realidades complementarias y no tan solo meras fórmulas. Cada bautizado debiera comprender que ha sido bautizado o sumergido en Cristo de parte de Dios, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Ahora bien, Hebreos 6:2 no nos habla meramente en singular de doctrina de bautismos, sino que nos habla en plural, doctrina de bautismos. No se refiere, pues, como a uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo tan solo al bautismo en agua, pues el Nuevo Testamento nos habla también de bautismo en el Espíritu Santo. Además de haber hablado de bautismo en Cristo, Dios quiere no tan solo perdonarnos, liberarnos y regenerarnos, justificarnos, santificarnos y morar en nosotros, lo cual hace sumergiéndonos en Cristo, poniéndonos en Él y a Él en nosotros. Pero Él también quiere además investirnos de poder y ungirnos para el ministerio, lo cual hace mediante la investidura y unción del Espíritu Santo. Él pidió a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta recibir del Padre la promesa y ser bautizados con el Espíritu Santo, lo cual les invistió de poder. Hechos 1 del 4 al 8. Lo mismo hizo Dios con los gentiles en la casa de Cornelio, derramando sobre ellos el Espíritu Santo y bautizándoles con él. Hechos 10 del 44 al 46 y capítulo 11 del 15 al 17. Pedro y Juan oraron para que recibiesen el Espíritu Santo los que habían creído y se habían bautizado con Felipe tiempo atrás, sin que descendiera aún sobre ellos. Hechos 8 del 12 al 17. Lo mismo hizo Pablo con los efesios, Hechos 19 del 1 al 6, a quienes luego escribía que desde que habían creído habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13 y capítulo 4 verso 30. Es decir, que los efesios habían tenido la experiencia de la investidura habiendo creído previamente. El agua vivificante del río que vio Ezequiel en el capítulo 47, versos del 1 al 12, era la misma, ya sea que llegase hasta los tobillos o a las rodillas o a los lomos de Ezequiel, así también las aguas vivas del Espíritu que reciben por fe los que por esa misma fe beben de Cristo. Pueden ser aprovechadas en distintas maneras según la medida en que por fe beban de ellas y en ellas se sumerjan los creyentes. El Espíritu es dado sin medida, pero muchos desparraman sin aprender a recibir. Debemos, pues, por fe penetrar más y más en el río, recibiendo experimentalmente por el Espíritu la ministración que éste nos hace del sumo bien concedido para nosotros por Cristo Jesús. Acerquémonos, pues, a beber hasta ser completamente inundados y sumergidos y hagámoslo así vez tras vez. Punto número 18. Imposición de manos. La imposición de manos señala una transmisión o también una ordenación. En las escrituras vemos imposición de manos en los momentos de A. Orarse por la sanidad de los enfermos. B. Por la recepción del Espíritu Santo. C. Por la ordenación al diaconado. D. Por la entrega de un don. E. Por el envío de los apóstoles. Marcos 16:18, Hechos 6:6, capítulo 8:17, capítulo 9:17, capítulo 13, verso 3, capítulo 19, verso 6, primera de Timoteo 4:14, segunda de Timoteo 1:6. También queda implicada la imposición de manos en la palabra griega usada al describir la constitución de ancianos. Por causa de la realidad de la resurrección de Cristo y la realidad de su entrega de dones a los hombres, existe también la realidad espiritual de la delegación de autoridad que proviene directamente de la cabeza del cuerpo, que es Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo, y que opera realmente por su iglesia en la que existe realmente el ministerio espiritual del cuerpo, el cual es un ministerio de justificación y reconciliación bajo el nuevo pacto en el Espíritu vivificante. Segunda de Corintios 3, del 2 al 11, 17, 18 y capítulo 4 del 1 al 6. Tal ministración del Espíritu acontece a través del cuerpo sujeto a su cabeza celestial,
por lo cual tal cuerpo recibe la delegación de autoridad en una forma espiritual y viva, y cuando transmite u ordena en ejercicio de la autoridad espiritual, entonces hace uso de la imposición de manos como señal de la realización auténtica y espiritual de tal transmisión y ordenación efectuada, bajo la autoridad directa de la cabeza y en el poder del Espíritu. Es por eso que Pablo aconsejaba a Timoteo a no imponer las manos con ligereza. Primera de Timoteo 5:22. Se imponen las manos con ligereza cuando se hace apresuradamente y con motivos bajo un rito hueco y vacío, desprovisto de la realidad espiritual. Es decir, en la mera presunción de la carne y sin la verdadera participación y dirección de la cabeza, Cristo Jesús. Cuando motivos humanos e intereses particulares mueven a hacer ostentación ritual, pero sin haberse atendido a la voz del Espíritu, se está obrando con ligereza. ¿Estará acaso Dios obligado a vindicar o respaldar lo que atrevidamente hacemos en la carne, tomando con osadía y presunción su propio nombre? Sin embargo, la Iglesia sí tiene su nombre a disposición para obrar en el Espíritu con auténtica autoridad delegada cuando se habla en íntima sujeción a la cabeza celestial. Esa es la razón por la cual vemos a los apóstoles, también al presbiterio, orando antes de imponer las manos. Hechos 6:6, capítulo 8, verso 15 y 17, capítulo 13, verso 3, primera de Timoteo 4:14. Durante la oración opera una relación íntima con la cabeza celestial, por lo cual el Espíritu Santo puede revelar e impulsar una auténtica imposición de manos, señalando así una auténtica transmisión espiritual efectuada o una genuina ordenación efectuada y nacida desde el seno del Cristo glorificado que constituye. Cuando Dios verdaderamente ordena o da, entonces entrega el carisma que es evidente de por sí. No es que el título meramente haga el ministerio, sino que el servicio prestado o ministerio, según el carisma provisto por Cristo directamente, tiene su propio nombre o título, que entonces, bajo la evidencia del Espíritu y bajo la dirección de la cabeza celestial, es reconocido oficialmente en la conciencia de la Iglesia, que acata la autoridad de Cristo manifiesta en el carisma y con la cual se edifica espiritualmente. Punto número 19. Resurrección de muertos. Como vimos en el apartado 9, primicias, Cristo resucitado, el Señor Jesús resucitó corporalmente como primicias, es decir, como precursor de nuestra resurrección. Él resucitó para compartir con nosotros su victoria sobre la muerte. Es fundamento de la doctrina de Cristo la enseñanza divina acerca de la resurrección de los muertos. Ya el profeta Daniel, por revelación divina a través del ángel Gabriel, nos registró: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Lo mismo sostuvo el Señor Jesús cuando dijo: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Juan 5 del 28 al 29. Habrá pues dos tipos de resurrección, una para vida eterna y otra para condenación. Los que permanezcamos en Cristo por la gracia de Dios resucitaremos para vida. Jesús declaró: y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Pablo escribía a los Corintios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Primera de Corintios 15, 20 al 24a.
Existe, pues, un orden para la resurrección. Habiendo sido ya Cristo el primogénito de entre los muertos, entonces a la segunda venida de Cristo resucitaremos los suyos para vida eterna, como está escrito. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz fuerte, voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. El arrebatamiento de los cristianos sigue inmediatamente después de la resurrección y de la transformación de los vivos cristianos. Transformación, resurrección y arrebatamiento de los cristianos fieles están juntos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, del 51 al 52. También Colosenses 3:4 y Filipenses 3:20 al 21 nos hablan de la transformación hacia la incorruptibilidad de los fieles cristianos al momento de la venida de Cristo en su manifestación gloriosa. Efectivamente, la séptima trompeta, Apocalipsis 11 del 15 al 19, señala el tiempo del juicio de los muertos y del galardonamiento de los santos, galardón que Cristo trae con su venida. Apocalipsis 22:12. Los que sean tenidos por dignos del siglo venidero, Lucas 20:35, y de la resurrección de los muertos, Lucas 14:14, serán como los ángeles y no se casarán. Serán recompensados en esta resurrección de justos, la cual es pues a la final trompeta, la séptima, cuando el Señor mismo con gran voz de trompeta descienda de las nubes para arrebatarnos, enviando a sus ángeles con voz de trompeta a recoger sus escogidos de los cuatro vientos. Mateo 24, del 30 al 31. En el orden divino de la resurrección de los justos en su venida precede a la resurrección de los demás muertos en un milenio. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 20 del 4 al 5. Según 1 Corintios 15, 23 al 24, las primicias fueron Cristo el primogénito. En el orden seguiría, pues, la resurrección de los justos en su venida, es decir, la primera resurrección, al tiempo del galardón en la séptima o final trompeta. Después será el fin, con la resurrección del resto de los muertos después del milenio, quienes resucitarán para juicio y de entre los cuales se hallan los resucitados para condenación. Con su castigo en el lago de fuego, se suprime toda oposición a la autoridad divina y la muerte misma es echada al lago de fuego, siendo definitivamente vencida. Entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva, y la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, después que hayan sido suficientemente manifestados los hijos de Dios en gloria. Romanos 8 del 19 al 21. He allí, pues, el orden en que la muerte es desplazada definitivamente por una nueva creación, comenzada por la resurrección de Cristo. Jesús es la resurrección y la vida, Juan 11:25, y es necesario ser hallado en él para alcanzar la resurrección de los justos, Filipenses 3, del 9 al 11. Con el Hijo de Dios y la Virgen, la simiente de la mujer, es quebrantada definitivamente la cabeza del que tenía en sus manos el imperio de la muerte, la serpiente antigua que es el diablo. Punto número 20. Juicio eterno.
Quizás sorprendería el hecho de que quien más habló en el Nuevo Testamento acerca del infierno haya sido nuestro buen Salvador Jesucristo. Las consecuencias que sobrevendrán a la persona que resulte maldecida en una sentencia en el día del juicio serán horrendas e irreparables. Por eso, no es de extrañar que quien más ama nos amonesta para apartarnos del deslizadero al insondable abismo de perdición. La naturaleza moral del hombre implica un día en que rendiremos cuenta de nosotros mismos, enfrentándonos al ineludible efecto de nuestros caminos. Salomón, tras examinar implacablemente toda la obra que se hace debajo del sol, concluía: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13, 14. Efectivamente, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 31. Lo cual es lo mismo que escuchar al apóstol Pedro decir a los gentiles: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Ya Jehová había hablado por bocas de Isaías: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45:23. Y Enoc profetizaba: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14b y 15. La razón de nuestra estructura moral y de responsabilidad de nuestra libertad halla su sentido en ese día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres. Romanos 2:16. Y sí existe, pues, en nuestras conciencias la evidencia de un poder legislativo. De hecho, esto conlleva un poder judicial, un tribunal de juicio. No nos pertenecemos, pues no nos hemos hecho a nosotros mismos. ¿Acaso alguno de nosotros toleraría que una obra de sus propias manos se levantara contra él intentando arruinar el propósito de su hechura? Es imposible a la simple criatura eludir realmente a su Creador. Por eso se nos amonesta tiernamente a despertar del sueño y del delirio de nuestras ilusiones, para acatar con entendimiento la fiel realidad. Hay un solo soberano y ese es Dios. Ama, pero alejarse de él no puede significar sino irreparable pérdida. Por un lado, el Señor ha prometido inefables recompensas a quienes le aman. Por otro lado, ha preparado un lugar que corresponde en contraparte a los que le dejan. Fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, donde sus maldecidos encontrarán su lugar apropiado, en el que se hallarán a sí mismos merecedores del castigo eterno. Mateo 25:41. La revelación divina, consignada en las Sagradas Escrituras, nos habla muy claramente de un juicio final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, 15. El apóstol Mateo nos registra las declaraciones de Jesús acerca de su sentarse en el trono de gloria y separar cual pastor a las ovejas de las cabras, juzgándolas según sus obras y brindando el reino con vida eterna a las ovejas de la derecha.
maldiciendo y apartando de sí entonces a las cabras de la izquierda. Existe, pues, un final escatológico. Por un lado, un reino eterno e inconmovible en su gloria, cielo nuevo y tierra nueva con la ciudad de Dios. Por otro lado, fuego eterno que nunca se apaga y donde el gusano nunca muere, junto a Satanás y sus ángeles. El lago de fuego y azufre es llamado también Gehenna, donde serán echados los condenados con el alma y con el cuerpo resucitado para condenación en la resurrección postmilenial. Así como la Jerusalén terrenal tenía en las afueras al valle de Hinnom o Gehenna, donde se amontonaba la basura que se agusanaba y se quemaba con fuego, y donde los idólatras sacrificaban niños al demonio Moloch, así también, cual antitipo, la Jerusalén celestial tendrá en las tinieblas de afuera su respectivo basurero Gehenna, donde los que viven para Satanás serán agusanados y quemados perpetuamente. La Gehenna de la Jerusalén de abajo era un tipo temporal, pero el lago de fuego y azufre fuera de la Jerusalén de arriba será una Gehenna definitiva y eterna. La condenación eterna en la Gehenna es, pues, la muerte segunda y se refiere a la perdición eterna de los resucitados para condenación en alma y cuerpo. Mateo 5, 22, 29 y 30. Capítulo 10, verso 28. Capítulo 18, verso 9. Capítulo 23, verso 15 y 33. Marcos 9, del 43 al 48. Lucas 12, 5. Santiago 3, 6. Las aquí citadas son todas las escrituras que en el original griego usan la palabra Gehenna, traducida por algunos infierno. Examinando pues el contexto de todas las escrituras que habla de Gehenna, vemos que ésta se refiere al definitivo juicio en cuerpo y alma en el lago de fuego y azufre después de la resurrección postmilenial de condenación eterna. Pues no solo se nos habla del alma, sino también del cuerpo con sus miembros. Por lo tanto, no debemos confundir la Gehenna con el Seol o Hades, el cual será echado al lago de fuego tras el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20:14. Aunque algunos también lo traduzcan ambiguamente infierno. Sepamos primeramente que el Seol en hebreo es traducido Hades en griego, siendo lo mismo, como puede constatarse comparando la cita de los salmos que hace Pedro, Salmos 16:10 y Hechos 2:37. Algunas referencias bíblicas al Seol o Hades se encuentran en la edición en PDF o impresa. Seol o Hades no significan pues precisamente sepulcro o sepultura, lo cual es que ver en hebreo, y mnemeion en griego. Significa más bien la dimensión del estado de las almas de los que mueren sin Dios. Hades o Seol no se refiere pues a sitios geográficos o sepulcrales, pues no se habla nunca de Seoles o Hades en plural. El rico Epulón le llama lugar de tormento en Lucas 16:28. Tártaro también es traducido infierno en 2 de Pedro 2:4. Se refiere a la prisión de oscuridad de los ángeles caídos que esperan el juicio. Ahora bien, los que mueren en Cristo, mientras sus cuerpos esperan la primera resurrección a la venida de Cristo, sus almas van a descansar en su presencia. Filipenses 1:23. Sí, presentes al Señor. 2 de Corintios 5, del 1 al 10. Bajo el altar, Apocalipsis 6, 9 al 11. Conscientes y felices en el paraíso o tercer cielo. 2 de Corintios 12, 2 al 4, Lucas 23, 43. La resurrección de los justos será una de galardonamiento y recompensa, es decir, obteniéndose una mejor resurrección según el peso de la gloria acumulado. Hebreos 11:35, 2 de Corintios 4:17, 1 de Corintios 15:40 y 42, capítulo 3 del 13 al 15, 4, 5 y Apocalipsis 22:12. Por lo cual, todos sus siervos deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. 2 de Corintios 5:10, Romanos 14:7 al 13, Mateo 25,
19 al 30, Lucas 12 del 35 al 48 y capítulo 19 del 11 al 27. Entonces el pueblo de los santos, recompensado, recibirá la facultad de juzgar a partir del milenio y reinará con Cristo eternamente y para siempre. Isaías 32:1, Daniel 7, versos 10, 13 al 14, verso 18, verso 22, 26, 27, capítulo 12, versos 3 y 13, Primera de Corintios 6, del 1 al 3, Apocalipsis 2, 26 y 27 y capítulo 20, del 4 al 6. Por otra parte, he aquí lo que corresponderá a los excluidos del reino: castigo eterno, Mateo 25, 46, fuego eterno, Mateo 25, 41, que nunca se apaga y el gusano no muere, Mateo 3, 12, Marcos 9, del 43 al 48, vergüenza y confusión perpetua, Daniel 12, 2, perdición eterna, segunda de Tesalonicenses 1, 9, y exclusión de la gloria divina, y el humo del tormento de quienes adoran a la bestia o su imagen y reciben su marca, sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, de 9 al 11, y no hallarán reposo. Estuviste escuchando una porción del libro Fundamentos, escrito por el hermano Gino Gianfrancesco.